Hola, para el video de hoy quiero contarte cómo puedes estructurar una clase de gramática para estudiantes principiantes. Si quieres enseñar español como lengua extranjera. Esta estructura es simplemente una sugerencia. También es una respuesta a Diana Puerto. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Voy a contarte 5 puntos y al final voy a darte un bonus. Entonces, quédate para verlo. Empezamos. Antes de la sesión es importante que tengas en cuenta el propósito. Entonces, ¿qué vas a enseñarle al estudiante? Es muy importante esto porque si no hay un horizonte claro, pues vas a ir a la deriva y va a ser una sesión confusa. Entonces es importante que antes de la sesión tengas un objetivo de aprendizaje. ¿Tú qué esperas que el estudiante aprenda y sepa después de la sesión, ese minuto después? Eso tienes que tenerlo claro y entre más específico, mejor. Cada segmento que te voy a decir tiene cierto tiempo. Yo te doy una sugerencia de cierto tiempo, pero esto puede variar y depende de tu estudiante. Por ejemplo, hay estudiantes pues que aprenden a un ritmo diferente, entonces pues con ellos podrías incluso reducir el tiempo y con otros pues tienes que ir a un ritmo un poco más lento. Entonces ten en cuenta esto y modifica los tiempos de cada segmento de acuerdo a las necesidades del estudiante. Las herramientas que vayas a usar para planificar la clase o para dar la clase tienen que estar muy bien justificadas. No vale la pena usar las últimas herramientas, las más modernas, si no aportan a lo que tú quieres enseñar. Entonces, ten cuidado con las herramientas, no te cases con las herramientas solo porque ves que es la más usada, la más moderna, etc. Usa la herramienta que sea mejor para ti y para tu estudiante. Cuando empiezas la clase es importante establecer un ritmo. Por ejemplo, tienes que hacer un calentamiento con tu estudiante. He visto cómo clases fallan o fracasan porque se descuida este punto. Entonces es el momento en el que tú creas rapport, que tú creas como ese, como dije, como ese ritmo para que la clase fluya. Y esto lo puedes hacer pues dialogando, conociendo a tu estudiante, preguntándole cosas, etc. Esto es muy importante porque si llegas a saber cosas del día del estudiante que puedan afectar su aprendizaje, pues puedes ser flexible como profesor y puedes modificar ciertas cosas. Luego de este punto puedes hacer una presentación. Por ejemplo, puedes hacer una imagen, pones una imagen, puede ser un programa tipo PowerPoint o Google Slides, donde muestras una introducción de lo que vas a explicar. Esto es muy útil porque le da como es una introducción al estudiante y vas a ver para dónde va todo. Entonces, por ejemplo, si vas a explicar el imperativo, puedes hacer una imagen, poner una imagen donde expliques un letrero en una zona turística que diga no pase, por ejemplo. Luego del calentamiento y la presentación, que puede durar 15 minutos más o menos, empiezas a explicar el contenido. Entonces aquí viene la carne del contenido. Entonces puedes explicar un punto gramatical, puedes explicar por ejemplo ser versus estar y luego haces ejercicios con tu estudiante, puedes hacer comparaciones, completas espacios, relaciones, haces ejercicios de escritura, etc. Aquí el estudiante puede aprender de manera inductiva o deductiva, eso depende de ti. En otro video hablo de este tema. Recuerda que los materiales que uses deben acoplarse al estudiante, entonces usa la didáctica diferencial y transforma cada material de acuerdo a tu estudiante. Al final de este segmento, haz que tu estudiante reproduzca. Entonces, haz juegos de rol, haz otro diálogo, haz un ejercicio con el vocabulario para que el estudiante hable. Eso es muy importante porque te va a dar idea de si lo que tú viste anteriormente funcionó. Este segmento de contenido puede durar más o menos 25 minutos, 30 minutos, para que lo tengas en cuenta. El siguiente segmento es el de evaluación. Este segmento es muy interesante porque si tú tienes experiencia como profesor de español, puedes hacer un ejercicio de observación y te das cuenta de qué es lo que necesita el estudiante para mejorar, cuáles son sus errores más frecuentes. Por ejemplo, tú puedes saber, ok, el estudiante tiene aquí una confusión entre el inglés y el español, hay una confusión aquí con este verbo, entonces tú como profesor ya puedes saberlo y lo registras. Si para ti es difícil verlo todavía, pues no hay problema, puedes hacer preguntas de control. Entonces, si viste durante la clase ser versus estar, pues puedes preguntarle al estudiante directamente. Le muestras un vaso con agua y le dices, mira Peter, este vaso es lleno o está lleno. Y ahí te das una idea de
qué está pasando con él. También puedes hacer un quiz. Lo que pasa con los quizzes es que termina siendo algo un poco más aburrido, ¿no? Porque el estudiante tiene que escribir, tiene que completar una serie de preguntas. Bueno, puede ser algo tedioso, pero también funciona. Después de tu sesión, te recomiendo mucho hacer un diario de aprendizaje. Un diario de aprendizaje y un diario de enseñanza. ¿Por qué? Porque si tú sabes en dónde está tu estudiante, va a ser más fácil para ti saber para dónde vas como profesor y para dónde va tu estudiante. Entonces, recomiendo mucho un diario de aprendizaje y un diario de enseñanza. Escribe todo lo que tú veas relevante después de la sesión. Entonces, ¿qué aprendió él? ¿Qué vimos en esta clase? Etcétera. Con el tiempo es muy interesante lo que tú puedes ver en cuanto a progreso. Tú puedes ver, por ejemplo, que un día Peter lo hizo de esta manera y el día siguiente lo hizo de esta otra manera y al tercer día lo hizo mucho mejor. Entonces eso es fascinante como profesor y te vas a dar cuenta de su progreso real. Y aquí va el bonus. Cuando vayas a terminar la clase, no tengas miedo y pregúntale a tu estudiante. Dile, mira Peter, ¿qué aprendiste en esta sesión? Dale tiempo para que se exprese, dale tiempo para que responda. Esto es muy importante porque el estudiante va a poder reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y va a poder darte una retroalimentación. Entonces, no dudes en preguntar. Y si tú eres estudiante y tu profesor no te preguntó, díselo. Tú le dices a tu profesor, mira profesor, no entendí esto. Es importante mantener esta comunicación viva. Y bien, esa fue una estructura que yo sugiero si quieres hacer una clase de gramática para estudiantes principiantes. Entonces te doy un resumen. Primero, recuerda el propósito. Es importante tener el propósito claro antes de la sesión. Segundo, puedes hacer un calentamiento. El calentamiento le da ritmo a la clase. Puede durar 10-15 minutos. Tercero, el contenido. Aquí es donde vas a enseñar, vas a explicar tu contenido, vas a hacer ejercicios con tu estudiante. Puede durar 25-30 minutos. Cuarto, piensa en las preguntas de control. Piensa en el ejercicio que vas a hacerle a tu estudiante para saber en dónde está. Esto puede durar 15 minutos más o menos. Y quinto, el diario de aprendizaje. Esto lo haces después de la sesión para que sepas en dónde está tu estudiante y cuál es su progreso. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Hasta luego.